Buenos días chicos, hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a trabajar vectores. En un video anterior habíamos hablado de los vectores y algunas generalidades de ellos. Recordemos que un vector es un segmento de recta dirigido, que tiene magnitud, que tiene dirección y que tiene sentido. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Es decir, el tamaño. Recordemos que cuando hablamos de magnitud es lo mismo que hablar de norma o hablar de tamaño. Es sencillo, si yo tengo un vector cualquiera en coordenadas rectangulares X y Y, sacar la norma es una derivación del teorema de Pitágoras. Simplemente equivale a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es realmente sencillo. Veamos un ejemplo práctico. Entonces tenemos el ejemplo número 1. Tenemos que sacar la norma del vector 3,6. Entonces acá tenemos el dibujito. Aquí lo vamos a señalar con azul. Tenemos el dibujito del vector. 3 en la coordenada X y 6 en la coordenada Y. Entonces, ¿cuánto mide ese vector, esa línea, esa flechita morada que se grafica ahí? Entonces, aquí volvimos a copiar la fórmula, la misma que les había acabado de dar, y reemplazamos. Entonces, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos las X con la X, entonces en este caso la X vale 3. Entonces aquí donde está la X voy a colocar este 3. Y el 6 sería la componente en Y, va a reemplazar esta Y de acá. Entonces simplemente la reemplazamos. Aquí ya primero se resuelve la potencia, entonces hago 3 al cuadrado y 6 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9 y 6 al cuadrado me da 36. Realizo la suma ahora, entonces 36 más 9 me da 45 y a este 45 le saco raíz cuadrada, eso me da aproximadamente 6,7. Con lo que tenemos que la magnitud de ese vector lila que habíamos dibujado es de 6,7 unidades. ¿Listo? Este vector morado mide aproximadamente 6,7 unidades. Así se calcula la magnitud de un vector. Ahora, si yo tengo un vector y no quiero calcular la norma sino el argumento, ¿qué es el argumento? El argumento es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo en X. Sí. Entonces, si yo tengo un vector XY, nuevamente en coordenadas rectangulares, sacar el argumento es sencillo, pero debemos tener en cuenta en qué cuadrante se encuentra el vector. Para eso, vamos a recordar cuáles son los cuadrantes en un plano cartesiano. Entonces tenemos aquí nuestro plano cartesiano. En el eje horizontal tenemos el eje X y en el eje vertical tenemos el eje Y. Bien, el plano cartesiano divide el plano en 4 espacios, entonces cada uno recibe el nombre de cuadrante. Este de aquí, vamos a aumentar acá, se llama el primer cuadrante. Primer cuadrante. Y en el primer cuadrante, la componente en X son positivas y las componentes en Y también. Es decir, tenemos positivo y positivo. Así se comportan las coordenadas en este primer cuadrante. Las dos, tanto la componente del eje X como la componente del eje Y, son positivas. Ahora, si nos vamos para este espacio, aquí recibe el nombre de segundo cuadrante. Va en contra de las manecillas, se comporta en contra de las manecillas del reloj. Cuadrante. Segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante,
tenemos que las componentes de las coordenadas se comportan de la siguiente manera. El eje X son negativas, mientras en el eje Y son positivas. Vamos ahora para el tercer cuadrante. Es este que se encuentra aquí abajo. Este es el tercer cuadrante. Y aquí las coordenadas se comportan de la siguiente manera. Tenemos el eje X se comporta, son negativas y en el eje Y también son negativas. Aquí las dos componentes son negativas. Y por último tenemos el cuarto cuadrante. Este espacio de acá recibe el nombre de cuarto cuadrante. Y para el cuarto cuadrante, las componentes de las coordenadas son para el eje X positivas y para el eje Y negativas. Una vez que hemos recordado esto, entonces podemos retomar cómo calcular el argumento de un vector. Entonces, para calcularlo depende del cuadrante donde esté. Si yo sé que el vector está en el primer cuadrante, entonces el argumento va a ser arco tangente o tangente a la -1 de y sobre x. Si el argumento se encuentra en el segundo o en el tercer cuadrante, entonces para calcular el argumento necesito hacer lo mismo que hice ahorita, arco tangente de y sobre x o tangente a la -1 de y sobre x más 180 grados. Acá le vamos a sumar 180 grados, si está en el segundo o en el tercer cuadrante. Pero si nuestro vector está en el cuarto cuadrante, lo que hacemos es calcular la arcotangente, lo mismo, de y sobre x, pero vamos a sumar 360 grados. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Tenemos que calcular el argumento del vector 2, -3. Entonces, tenemos que la primera coordenada de este vector es positiva y la segunda es negativa. De acuerdo a esto, entonces podemos decir que nuestro vector está en positivo o negativo en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a utilizar esta formulita de acá abajo. Arcotangente de y sobre x más 360 grados, que fue lo que escribimos aquí de primeras. El argumento del vector u va a ser igual al arcotangente de y sobre x más 360 grados. ¿Y cuánto vale? Y vale -3 y x vale 2, según nuestro vector. Acá arriba nos lo están diciendo. Aquí. Procedemos, reemplazamos los datos. Aquí en este paso reemplazamos los datos y con su respectivo valor y x. Calculamos arco tangente. Con una calculadora podemos hacer esto. Tenemos que eso nos da -56,3 y a eso le vamos a sumar 360 grados. Con lo que al sumar, al realizar la suma, me da 303,69 grados. Ese es el argumento de nuestro vector. Fijémonos que aquí en el gráfico es el ángulo que se forma con el semieje positivo en X, es decir, esta parte del plano cartesiano. Vamos a repisarla con otro color, con rojo para que se vea. Con esta parte del eje X y empieza a formar nuestro ángulo hasta llegar al vector. Me forma un ángulo de 303 grados, 69. Así se calcula el argumento de un vector. Y por último, vamos a calcular las componentes de un vector. Es decir, teniendo un vector y conociendo su argumento, entonces yo puedo calcular las componentes. Es decir, si yo tengo un vector en 2 dimensiones como los que estamos trabajando y conozco el argumento, es decir, el ángulo que forma y su magnitud, puedo calcular las componentes, tanto en X como en Y.
Es decir, veamos, bueno, eso lo podemos hacer con esta formulita de acá. La componente en X va a ser igual a la norma por el coseno del ángulo que es el mismo argumento. Y la componente en Y la podemos sacar como la norma del vector por el seno del ángulo, es decir, del argumento. Vamos a hacer un ejemplo. Queremos encontrar las componentes de un vector de 5 unidades de norma o de magnitud y un argumento de 120 grados. Entonces aquí hice primero un gráfico que me muestra que este vector que está aquí tiene 5 unidades de longitud de norma y que el ángulo, es decir, el argumento, mide 120 grados. Ahora la pregunta es, listo, tengo ese vector ahí. ¿Cuáles son las componentes? Es decir, ¿qué componente, cuál es la coordenada en X y cuál es la coordenada en Y de ese vector? Si solamente conozco la norma y el argumento, entonces utilizo la formulita que les acabo de nombrar. Primero entonces encontramos la coordenada en el eje X. Vamos a cambiar la coordenada en el eje X. Y aquí lo que hago es, bueno, la norma vale 5 según el enunciado. Colocamos la fórmula. La norma vale 5. Y el ángulo vale 120 grados. Entonces calculamos primero el coseno de 120 grados y eso nos da menos 0,5, que es este menos 0,5 que está aquí. Lo multiplico por la norma y eso me da menos 2,5. Quiere decir que la componente en el eje X del vector es de menos 2,5. Hago algo parecido para la componente en Y. Entonces escribo la fórmula. La norma vale 5 y el argumento, es decir, el ángulo vale 120 grados. Calculo con una calculadora el seno de 120 grados y eso me da 0,866. Lo multiplico por 5, que es la norma, y eso me da 4,3. Quiere decir esto que las coordenadas del vector U son menos 2,5 con 4,3. Eso sería todo por ahora. Por ahora, chicos, entonces aquí simplemente escribí el vector como con sus componentes. En X nos dio menos 2,5 y en Y 4,33. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar su like, tu comentario y suscribirse al canal. Bye bye.